La psicología del futuro. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Psicología. Hoy presentaremos la neurodiversidad en el campo educativo. Entrevista a Sonia Remón Guillén. Del curso Psicología Educativa, a cargo del magíster José Moisés Chávez Zamora. El equipo de trabajo está conformado por Naomi Ailes Bendezú, Yanela Coaquira Orihuela, Zach Peña Chagua, Christopher Quispe Flores y Victoria Romero Velázquez. El ser humano no carece de mente, no es mentalmente deficiente, pero se halla muy gravemente limitado en el ámbito de su pensamiento, confinado en realidad a un mundo inmediato, pequeño. Oliver Sacks. La neurodiversidad es un concepto que surge para reconocer y valorar las diferencias neurológicas humanas como una parte natural de la diversidad. Este término fue introducido por Judy Singer en la década de 1990 y ha sido ampliamente adoptado en los campos de la psicología, la educación y los movimientos sociales para promover la inclusión de personas neurodivergentes, como aquellas con autismo, TDAH, dislexia y otras condiciones. Desde esta perspectiva, las diferencias neurológicas no se consideran déficits que deben ser corregidos, sino variaciones que aportan al enriquecimiento de la sociedad. El enfoque de la neurodiversidad subraya la importancia de respetar y aprovechar las fortalezas únicas de las personas neurodivergentes. Según Armstrong, este concepto desafía las nociones tradicionales de normalidad y discapacidad, al proponer que las condiciones neurológicas representan maneras alternativas de procesar información, interactuar con el mundo y contribuir a la sociedad. En este sentido, promueve una visión inclusiva que se opone a los modelos médicos que patologizan esas diferencias. Este enfoque ha tomado relevancia en los últimos años, tanto a nivel global como en Perú, ya que impulsa un cambio de paradigma en el ámbito educativo, social y laboral. En el contexto peruano, el enfoque de la neurodiversidad todavía enfrenta desafíos importantes debido a barreras estructurales, como la falta de sensibilización sobre estas condiciones y la limitada implementación de políticas inclusivas. Aunque el país ha dado pasos hacia la inclusión, como lo establece la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y la Ley número 30150, Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, persisten dificultades en la práctica, especialmente en el sistema educativo. En el ámbito educativo, este paradigma ha cobrado relevancia al destacar la importancia de diseñar entornos de aprendizaje inclusivos que valoren y aprovechen las fortalezas únicas de los estudiantes neurodivergentes. Sin embargo, estos estudiantes enfrentan desafíos significativos, como la falta de adaptaciones adecuadas, barreras en la comunicación y prácticas pedagógicas estandarizadas que no consideran sus necesidades específicas. Otro desafío importante es la estigmatización y discriminación que enfrentan los estudiantes neurodivergentes, tanto por parte de sus compañeros como de los propios docentes. Esto puede generar un entorno escolar hostil que afecta su autoestima y desarrollo emocional, impidiendo que alcancen su máximo potencial. Para superar estos desafíos, es crucial implementar estrategias pedagógicas que promuevan un aprendizaje inclusivo. Una de las metodologías más recomendadas es el diseño universal para el aprendizaje, que propone flexibilizar el currículum para atender las diversas formas de percibir, procesar y expresar el conocimiento. En Perú, el Minedu ha comenzado a incorporar principios del DUA en sus guías pedagógicas, aunque su implementación aún es limitada.
Además, es fundamental capacitar a los docentes en el manejo de estrategias inclusivas y fomentar la sensibilización de la comunidad educativa sobre la importancia de la neurodiversidad. En este sentido, programas como Rutas del Aprendizaje del Minedu buscan mejorar la calidad educativa para todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales. En ese sentido, la neurodiversidad representa una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Aunque en Perú existen avances normativos y esfuerzos educativos, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que los estudiantes neurodivergentes puedan desarrollarse plenamente en entornos escolares inclusivos. La implementación de estrategias de aprendizaje adaptadas, combinada con una mayor sensibilización y formación docente, es clave para transformar el sistema educativo en uno que valore y celebre la diversidad cognitiva. Con la información brindada, se procede con la entrevista a Sonia Remón Guillén, magíster en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en TDAH y TEA, y directora fundadora del Centro Psicológico Nueva Familia Neurodiversidad. Buenas tardes, estamos aquí con Sonia Ramón para hacerle algunas preguntas sobre su práctica clínica en el caso de lo que es los distintos casos o situaciones de neurodivergencia. Así que antes de iniciar, ¿podría hablarnos un poco sobre usted y su formación? ¿Presentarse un poco para la audiencia? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Sonia Remón, soy psicóloga, fundadora de Nueva Familia Neurodiversidad Centro Psicológico. Es el primer centro psicológico en el país que tiene este enfoque de la neurodiversidad. A diferencia de los demás centros psicológicos que son de corte médico incapacitante o discapacitante. En Nueva Familia atendemos principalmente a dos neurotipos, a las personas con mente hiperactiva TDAH y autistas. Y como han escuchado, dije neurotipos, no dije trastornos, porque para la neurodiversidad las diferentes formas de procesar la información, de aprender y entender el mundo no son trastornos, sino son parte de la diversidad mental. Y bueno, eso es lo que queremos hacer aquí en la familia, desde un enfoque positivo, integral y humano como es la neurodiversidad. Claro, me parece un punto de vista bastante interesante. A raíz de eso, ¿nos podría comentar algunos mitos comunes que he escuchado acerca de la neurodiversidad? Mitos. Bueno, neurodiversidad, el término neurodiversidad es un término bastante nuevo acá en nuestro medio, ¿no? En la década de los 90 está empezando en Estados Unidos, en Europa, pero aquí en el Perú es algo muy nuevo, hay mucha desinformación, se ignora mucho este concepto. Y entonces, yo creo que todavía no se han creado mitos acá en el país al respecto, pero ya que es algo muy nuevo para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos empezar definiendo qué es la neurodiversidad. Claro. Y tenemos aquí que entender varias cosas. Uno, el concepto. El concepto significa la diversidad de las mentes. Esa es la neurodiversidad, la diversidad de las mentes. Es decir, es entender que el cerebro humano no se desarrolla de una sola forma. En la mayoría de las personas se desarrolla de una sola forma, pero en una minoría el desarrollo tiene un camino atípico. Y entonces se generan diversas formas que tiene el cerebro humano de funcionar. Y en esa diversidad podemos encontrar las mentes autistas, las mentes hiperactivas por TDAH, las mentes disléxicas, las de altas capacidades, de bajas capacidades, etc. Un abanico de posibilidades que son infinitas. Algunas de ellas han sido detectadas y se les denomina condiciones del neurodesarrollo. Pero el enfoque clásico tradicional que ve la diversidad mental más bien lo percibe como trastornos de la mente, y entonces ellos hablan de los trastornos del neurodesarrollo. Desde el enfoque de la neurodiversidad hablamos de las condiciones del neurodesarrollo. Entonces la neurodiversidad es una realidad que existe, que siempre ha existido a lo largo de la evolución humana y que seguirá existiendo, por lo tanto. Y
Y son N infinitos los ejemplos de personas neurodivergentes, o sea, que tienen un desarrollo mental atípico, que son exitosas, que han logrado sus metas y que han sido personas importantes para generar los cambios en nuestra sociedad. En tecnología, en cultura, en ciencia, en artes, sobre todo en todos los campos están aportando las personas neurodivergentes con esa forma diferente de ver las cosas, de aprender, de procesar. Entonces, pero también la neurodiversidad es entendida también como un movimiento que surge desde la década de los 90 hacia inicios de este milenio, por sobre todo activistas autistas que comienzan a ver el autismo no como deficiencias que tiene el cerebro humano, sino como formas diferentes que tiene de procesar el cerebro. Y los autistas con altas capacidades, profesionales, doctorados, incluso son aquellos que han levantado la voz a favor de ver el autismo como una condición mental y no como un trastorno de la mente. Y entonces ellos promueven los movimientos de la neurodiversidad. Entonces, cada vez más a estos movimientos se les han ido sumando otros colectivos de dislexia, de TDAH, de altas capacidades mismos, por ejemplo. Se han ido sumando para decir, nosotros también somos diferentes y también queremos resaltar las cualidades de nuestro neurotipo. Y entonces, hablamos de la neurodiversidad como una realidad que existe, una realidad neurológica, pero que tiene manifestaciones psicológicas conductuales. Pero también hablamos de un movimiento que se forma para defender los derechos de las personas neurodivergentes. Entonces, como tenemos a esta neurodiversidad como este enfoque creciente y también presentándose en las personas, bueno, ya una vez definido, nos gustaría saber cuáles vendrían a ser estos desafíos o dificultades que pueden llegar a presentar las personas neurodiversas, ya sea tanto en su vida diaria o en el aspecto educativo, por ejemplo. Son muchos son los desafíos, pero no por la mente que tienen, no por el neurotipo. Si bien es cierto el neurotipo diferente, ya sea autista o TDAH o de otras condiciones, le genera desafíos porque todos los sistemas educativos, por ejemplo, de aprendizaje, están diseñados para el estándar, para la mayoría de las personas. Entonces, la persona que nace con una mente diferente, o sea, la persona neurodivergente, va a comenzar a tener dificultades porque se le obliga a aprender de una forma que no está diseñada para su neurodivergencia. Entonces, se tiene que adaptar a la neuronorma, a lo que indica cómo se debe aprender. De ahí vienen los primeros desafíos, pero como ven, son desafíos que tienen que ver con la necesidad que tiene la persona de adaptarse, de ajustarse al sistema. Luego otro desafío es, por ejemplo, el hecho de que se clasifique a toda esta diversidad como trastornos mentales. Hace que de alguna forma las personas se sientan menos o deficientes y hace que también las familias perciban así a su integrante neurodivergente. Entonces hay un estigma social que los discrimina, que los hace resaltar en sus deficiencias y pierde de vista sus fortalezas divergentes incluso. Entonces, los desafíos más que nada son sociales. Son económicos, tienen que ver con el rechazo de la sociedad por ser diferentes, tienen que ver con la incomprensión de la sociedad ante sus estilos de socialización diversa. Por ejemplo, hay autistas que son muy introvertidos y por lo tanto más solitarios, más intro, entonces que miran más hacia su propio mundo imaginario, ¿no? Por eso dicen están en su mundo. Pero hay autistas que son extrovertidos, entonces son más sociables, gustan de socializar, pero con un estilo muy propio, diferente, ¿no? De una manera atípica. Entonces la sociedad no acepta la socialización atípica. Y entonces también tienen que luchar contra esa discriminación, rechazo, estigma que tienen, ¿no? Tal es así que muchas personas neurodivergentes
ejemplo, si hablamos del autismo, del nivel 1, que es el nivel más sutil de autismo, la forma que tiene el autismo de manifestarse de una manera muy sutil, pueden llegar a la adultez sin haber sido identificados como autistas. Y entonces hablamos de autistas ya adultos que han tenido que vivir adaptándose a la sociedad que le exige que se comporte como cualquier otro. Y llegan a la adultez a descubrir por qué ellos siempre se han sentido diferentes. Y era porque tenían una mente autista. Pero todos los desafíos que han tenido que superar, y muchos no lo superan, caen en la depresión, caen en la ansiedad o en el desarrollo de otros trastornos de la personalidad, por ejemplo. Ya comienzan a trastornar su personalidad e inclusive a desarrollar brotes psicóticos. Entonces, el hecho de no identificar a tiempo a estas personas, y ese es un gran desafío de poder identificarlas a tiempo, cuando todavía son pequeños, por ejemplo. El hecho de no identificarlos a tiempo hace que las personas tengan una vida muy sacrificada, ¿no? Muy exigente, muy estresante, muy frustrada, y que va generando posteriores problemas también mentales. Claro, tomando en cuenta todos estos desafíos, llevándolo quizá al plano educativo, ¿nos podría brindar algunas estrategias para promover la inclusión de estas personas neurodiversas en el ámbito educativo? Claro. Primero hay que cambiar la visión que tiene el docente de los estudiantes. Ese es el primer paso. A los docentes, a los maestros, tanto de escuelas como de educación superior, tenemos que decirles que los estudiantes son neurodiversos. Todos somos neurodiversos, inclusive los que tenemos un desarrollo mental típico y los que tenemos un desarrollo mental atípico. Entonces todos somos neurodiversos y en esa neurodiversidad existen los neurodivergentes y los neurotípicos. Hay que decirles que todos son neurodiversos. O sea, el docente no necesita todavía saber quién tiene síndrome de Down, quién tiene parálisis cerebral, quién tiene autismo, ya debe dar por hecho de que en su aula por lo menos un 10% de sus estudiantes son neurodivergentes. Y entonces, al darlo por hecho, ese docente va a preparar sus sesiones de clase considerando esa diversidad mental, con estrategias que calcen para toda esa diversidad mental. Y entonces, a priori debe diseñar sus sesiones de clase para esa diversidad mental y no esperar todavía conocer a cada uno para diseñarle planes. Es cierto que hay estudiantes que requieren planes personalizados. Hay una estrategia principal, bueno, dos estrategias voy a mencionar ahora. Una que es grupal para todo el aula, que es justamente, consiste en hacer los planes de clase o de sesión para la diversidad mental. Y ahí hablamos de una estrategia que nace en Estados Unidos, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje, más conocido como DUA en español, que justamente busca que los docentes tengan en cuenta las redes neuronales que se activan a la hora de aprender. Y al tomar en cuenta estas redes neuronales, pues van a hacer que el docente se asegure de que todas estas redes, que son 3 básicamente, se activen en la diversidad de las mentes de los estudiantes. Entonces, todo docente debiera conocer el diseño universal de aprendizaje, que ya está normado en nuestro país. Ya desde hace unos pocos años está ya hay la ley de aplicar el diseño universal de aprendizaje en la educación básica y superior. Pero casi nadie lo conoce, casi nadie lo sabe. Yo voy capacitando a los colegios, a los docentes, y para todos esto es algo muy nuevo. Y el diseño universal de aprendizaje nace en Estados Unidos en la década de los 80. Ya tengo varios años. Acá en el 2021, si no me equivoco, se implementó ya la ley. Pero todavía muchos colegios lo desconocen, y en la educación superior también. Pero esa es una estrategia grupal para que todos puedan beneficiarse, porque el DUA fomenta la flexibilidad a la hora de enseñar, a la hora de evaluar y a la hora de aprender. Flexibilidad es la norma del DUA.
Y otra estrategia ya tiene que ver ya con estrategias personalizadas. Es decir, para los estudiantes que a pesar de que el maestro diseña sus planes de sesión aplicando estrategias del diseño universal del aprendizaje, y hay estudiantes que todavía no logran aprender con ello, entonces diseñamos planes personalizados para esos estudiantes, que podrían ser autistas de nivel 2, por ejemplo, o niños hiperactivos TDAH de nivel moderado, donde sus características propias de su condición hacen que no puedan, por ejemplo, adaptarse a las normas de un salón de clase, no puedan comprender las indicaciones, etc. Entonces se diseñan planes personalizados para ayudar a ese niño en la autorregulación o en el seguimiento de indicaciones, etc. Entonces, aquí en esta segunda estrategia hablamos de hacer planes de acción. No conductas aisladas, no estrategias aisladas, sino diseñar un plan con objetivos claros que puedan ayudar a que el niño satisfaga, el niño o el estudiante, porque en la educación superior también esto es necesario. Ya tenemos universidades que tienen áreas de atención a la diversidad, por ejemplo, donde tenemos estudiantes, tenemos practicantes autistas, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos población autista, población neurodivergente en las universidades que están estudiando carreras, ¿no? Superiores, pero que en muchos casos no saben los directivos, los psicólogos educativos no saben que tienen una neurodivergencia. Entonces es importante con ellos también trabajar los planes personalizados. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿de qué manera puede influir la neurodiversidad en el proceso de aprendizaje? La neurodiversidad en el aprendizaje va a influir en enriquecer el aprendizaje. O sea, tienes un salón donde tienes un niño hiperactivo que aprende a través del movimiento. Tienes un niño de repente autista que aprende a través de organizadores visuales. Él es más visual, más atento, más enfocado. Tienes otro estudiante con altas capacidades que aprende de inmediato. Entonces, y así podemos seguir enumerando una diversidad de estudiantes. Entonces, toda esa diversidad lo que va a hacer es que el aprendizaje se enriquezca más y que haya más posibilidades de innovación, por ejemplo, de profundización del tema, por ejemplo, que estén tratando. Tal vez ese podría ser un mito, ¿no? Ahora que tú me preguntabas sobre los mitos, ¿no? El hecho de que muchos docentes piensan que la neurodiversidad va a entorpecer el aprendizaje, que a todos hay que enseñarles por igual, a todos evaluar por igual, exigir por igual, porque si no exigimos por igual seríamos injustos, ¿no? No podemos exigir más a este y menos a este, ahí no habría justicia. Ese es un mito, porque la exigencia en el aprendizaje siempre debe haber, porque en nuestro cerebro tenemos un aprendizaje que es el aprendizaje real, que podemos demostrarlo ahora, pero tenemos también un nivel de aprendizaje potencial, ¿no? Ya lo veíamos eso con Vygotsky. Entonces el docente no busca el aprendizaje real, sino ese potencial, que se desarrolle ese potencial. Entonces siempre va a exigir el docente, porque sabe que nuestro cerebro, nuestra mente puede más, pero nos va a exigir a cada uno según sus propias condiciones. Entonces va a ser exigente sin compararlo con los demás, sino exigente contigo mismo. Entonces, y la neurodiversidad más bien va a permitir que ese docente tenga una clase más rica, más enriquecedora. El docente mismo va a aprender, no va a hacer una repetición de clases, sino que cada vez su clase se va a enriquecer más con nuevos conocimientos, con nueva información. Por ejemplo, un estudiante con altas capacidades no va a ser un estudiante que siga la currícula al pie de la letra. Ese estudiante con altas capacidades, que antes se le llamaba superdotado, genio, ahora se le llama de altas capacidades, es un estudiante que va a aportar a la currícula. Entonces, mientras el docente planteó 5, 6, 7 temas para la currícula, ese estudiante de alta capacidades puede plantear el 9º tema. Ese estudiante de alta capacidades puede plantear un proyecto mucho más exigente que el que estaba planteando el docente, por ejemplo.
Pero si el docente es rígido y va a decir a todos por igual y se hace lo que yo digo, entonces no va a aprender que puede lograr más cosas. Entonces sí es importante ahí considerar todos estos aspectos, que la neurodiversidad viene a enriquecer al aprendizaje, potencia el aprendizaje, y no cualquier aprendizaje, sino esos aprendizajes que marcan hitos en la historia. Porque todos los que nos están llevando a cambiar de era, de la era del internet a la era de la inteligencia artificial, no son neurotípicos, no son personas neurotípicas, son personas neurodivergentes. La neurodivergencia va a permitir esos aprendizajes que hacen saltos agigantados, que los neurotípicos solo lo podríamos lograr de una manera muy pausada, en un mayor tiempo. Ellos hacen saltos agigantados, otros llamarían saltos cuánticos. Entonces son aprendizajes que van más allá de lo que de repente podríamos imaginar, ¿no? Bueno, por lo que entendemos, el profesor entonces tiene un papel fundamental en el desarrollo educativo de estas personas neurodivergentes. Pero, ¿cuál sería el papel de los psicólogos educativos en estos casos? Fundamental, porque el docente se tiene que alimentar del aporte del psicólogo educativo. Es el psicólogo educativo el que tiene que asesorar a los docentes, por ejemplo, en los principios del DUA, por ejemplo. Porque los principios del DUA nacen de las redes neuronales para el aprendizaje. El docente, como el psicólogo educativo, como especialista en la mente a la hora de aprender, debe ser el asesor de cómo incorporar estos principios del aprendizaje en la práctica docente. Debe ser además el que fomente la identificación a tiempo de las neurodivergencias. Debe ser el que haga el seguimiento de que estas personas neurodivergentes, estos estudiantes neurodivergentes, tengan los apoyos necesarios para que sigan su aprendizaje. El psicólogo educativo debe ser un constante vigilante, yo digo, y motivador de que el sistema no se mantenga estático, sino que se generen los ajustes necesarios para que los estudiantes neurodivergentes sigan aprendiendo y sigan siendo un aporte para todos. Entonces, yo pienso que el psicólogo educativo en un contexto educativo, ¿no?, es la piedra angular, es el agente principal que va a asegurar que los estudiantes neurodivergentes sean aceptados, identificados, aceptados, comprendidos y sean enseñados teniendo en cuenta su naturaleza neurodivergente, ¿no? Sean respetados en ella. Entonces es el psicólogo educativo el que va a permitir hacer todo ese circuito que se necesita para que se respete la educación de todos, que la educación realmente sea para todos, ¿no?, típicos y atípicos. Entonces esto llama a que el psicólogo educativo tenga un liderazgo dentro de la institución y no sea solo una pieza, muchas veces mal llevado. Tengo colegas que están en colegios como tutores, por ejemplo, descuidando su labor como psicólogos educativos. O sea, como psicólogos educativos somos planificadores, somos estrategas, somos comunicadores, estamos innovando, estamos fomentando. Pero si nos ponen en el aula como tutores, nos están quitando todo ese otro rol que va a hacer que la educación realmente funcione guiándose de los principios del aprendizaje. Tengo psicólogos colegas que están inclusive enseñando clases, ya no a cargo del departamento psicopedagógico. Pero eso no depende de los directivos, depende de los psicólogos. Como psicólogos educativos debemos mostrar un liderazgo dentro de la institución y hacer valer nuestros conocimientos y nuestras habilidades.
mostrando nuestra eficiencia y nuestro desempeño, para que así se nos respete en nuestras funciones. Entonces, cuando los directivos ven que nuestra labor está teniendo resultados, haciendo que la comunidad, los padres, se sientan acogidos, entendidos, entonces van a ir respetando nuestras funciones. Por eso es importante, pero primero el psicólogo educativo tiene que respetar por sí mismo, respetar sus propias funciones, y así podemos hacer que los demás también nos respeten. Entonces se destaca este papel fundamental del psicólogo. Así Y ya teniendo en cuenta cómo es que se construye esta red de apoyo, tanto entre profesor, estudiante y psicólogo y los padres, también, ¿cuáles vendrían a ser las estrategias que usted destacaría para construir esta red de apoyo y que todos puedan colaborar, claro, con el fin de mantener este apoyo para el estudiante neurodiverso? Bueno, el psicólogo entra al colegio o a una institución educativa ya muchas veces con roles asignados, pero el psicólogo debe verificar si esos roles realmente van a hacer que él pueda o ella pueda funcionar en su máximo potencial. Entonces, un primer canal es que el psicólogo debe estar de la mano con la autoridad, con la cabeza de la institución. Directamente, debe tener línea directa con la cabeza de la institución, asesorando psicológicamente al directivo de la institución. Llámese rector, decano, llámese director, directamente. Que tiene que tener esa comunicación directa para brindar la asesoría psicológica o psicopedagógica o psicoeducativa, por ejemplo, para que la institución educativa pueda funcionar correctamente. Y luego debe ser el nexo entre ese directivo y los maestros, los docentes, los coordinadores. Debe ser ese nexo de comunicación para que pueda a través de ellos llegar a los estudiantes. Pero el psicólogo educativo no es el psicólogo clínico dentro de una institución educativa. No es eso. Y la psicología educativa empezó así, siendo un psicólogo clínico dentro de un contexto educativo, a tratar directamente a los estudiantes, uno por uno. Pero en un contexto educativo tenemos cientos, tenemos miles de estudiantes, y hay un solo psicólogo o un par de ellos, cuando nuestra labor como psicólogo educativo es de asesoramiento especializado, ¿no?, en aprendizaje, en conducta, a los directivos y a los docentes. Entonces su labor tiene que ser de poder a través de los maestros llegar a los estudiantes. Entonces es una labor y eso implica que el psicólogo educativo piense como estratega. Acá en Nueva Familia nosotros brindamos asesoría psicoeducativa en los niños que atendemos. Por ejemplo, acá en Nueva Familia nosotros vamos a los colegios a asesorar a los docentes que enseñan a nuestros niños que atendemos aquí. Por ejemplo, esa asesoría psicoeducativa la brindamos dentro de los colegios o a veces de manera virtual, donde nos reunimos con todo el equipo de docentes. Con todo el equipo de docentes que tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, aclarar sus dudas sobre el niño que estamos todos ayudando, ¿no? En esas reuniones están los docentes, están los padres de familia y estamos los especialistas, nosotros. Entonces son reuniones en coordinación, no estamos solo con el niño. Y entonces muchas veces hay una mala praxis en ese sentido, de que el psicólogo esté solo con un estudiante, ¿no? Y eso nos puede tomar media hora, una hora, cuando podríamos destinar ese trabajo a un planeamiento, ¿no?, para poder abarcar a más estudiantes. Entonces eso es importante, cambiar primero la mentalidad de cómo vemos las cosas para poder hacer esa red, ese circuito de comunicación donde el psicólogo es el que lidera la atención a estos estudiantes neurodivergentes. El que lidera esa atención debe ser el psicólogo que está encargado de la institución. Y bueno, al final el que lidera formalmente hacia la sociedad es el director. Si pasa algo, el estudiante tuvo un accidente o
pasó algo, es el director el que da la cara. Pero el director va a pedir al psicólogo cuál fue el plan de acción para este estudiante. Y el psicólogo tiene que tener un plan de acción, de apoyos para este estudiante, ¿no? Y para eso no es que el psicólogo va a trabajar directamente con el estudiante, sino que a través de los docentes va a trabajar con el estudiante. Entonces así se hace un circuito ordenado, coordinado, donde cada uno tenga sus funciones y donde el líder de ese circuito sea el psicólogo. Además de esta red de apoyo que es muy importante para el estudiante, quizá hay alguna herramienta o recurso externo que se use para apoyar a este estudiante neurodiverso en las aulas, o cómo se puede implementar estas herramientas. Sí, como te decía, primero a través del diseño universal. Primero a través de asegurarse de que el docente conozca sobre el diseño universal para el aprendizaje, sus principios, sus pautas, y las pueda aplicar desde sus sesiones de aprendizaje. Segundo, hacer planes personalizados de apoyo educativo para el estudiante, porque cada estudiante es una realidad distinta. No porque tenga autismo va a llevar el mismo plan que otro niño autista. No. Dicho sea de paso, el autismo es una de las neurodivergencias más heterogéneas que hay, más diversas. Entonces, hay que diseñar planes personalizados de apoyo educativo para cada estudiante. Entonces, habrán estudiantes que necesitan, por ejemplo, un plan que incluya la adaptación escolar, porque es su primera vez en el colegio, no se adapta. Tengo varios estudiantes que han terminado colegio, por ejemplo, y van a la universidad. Inteligentes, autistas, muy inteligentes, pero comienzan a tener dificultades a la hora de hacer trabajos en grupo. Y son tromes haciendo un trabajo de investigación individual, pero en grupo ahí tienen un problema, por ejemplo. A la hora de que tienen que sentarse y compartir carpetas con otras personas que no conocen. Entonces, la parte social les genera mucha ansiedad, entonces hacemos planes de integración social. Tenemos que incluir ahí estrategias de integración social, ¿no? Donde enseñamos, por ejemplo, al joven autista a hacer un solo contacto social. Un amigo en toda la promoción, que le ayude a poder integrarse a los demás, que le ayude a poder entender cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas de la universidad. Porque el estudiante autista va con el chip de colegio y quiere instalar piensa que ese mismo modelo se aplica en la universidad, y la universidad es muy distinto. Entonces, para ellos, por ejemplo, hay que diseñar planes de inducción, de adaptación del estudiante autista en la vida universitaria, por ejemplo. Porque muchos son autistas. Y si no se hacen planes para ello, entonces, ¿cómo los podemos ayudar? Y a veces tan solo ayudándoles en eso, ya ellos pueden aflorar esa gran capacidad intelectual, esa gran capacidad de aprendizaje. Tan solo ayudándoles a pasar ese primer obstáculo, que es la vinculación social con jóvenes que no conocen. Entonces, así tendríamos que hacer estrategias dependiendo de las necesidades que tiene cada estudiante neurodivergente. Y las necesidades pueden ser múltiples, conductuales, sociales, emocionales, de aprendizaje, cognitivos, etc. Entonces, ya para cerrar esta entrevista, ¿cuáles vendrían a ser estos nuevos modelos teóricos relacionados a la práctica para la neurodiversidad en la educación? O también, ¿cómo se lo aborda usted en su centro de terapias? Ya, muy bien. Aquí te hablo de dos cosas. Uno es que gracias a las neurociencias tenemos mucha información que antes no contábamos de cómo funciona el cerebro, ¿no? Y eso nos permite entonces confirmar, pues, de que podemos tener dos personas haciendo la misma actividad y en cada persona se activan zonas neuronales diferentes. Entonces, eso nos permite ver que cada persona asimila la realidad de una manera bastante personal, ¿no? Y por lo tanto su respuesta también va a ser bastante personal, individual, particular. Y entonces estos aportes que nos brindan las neurociencias permiten crear modelos que nos permitan entender mejor a las personas neurodivergentes y entender sobre todo que justamente esta diversidad mental no se debe a atrofias o a malos funcionamientos que tiene nuestro cerebro,
sino a diversas formas que tiene nuestro cerebro de procesar la información. En Nueva Familia, nosotros tenemos un programa que se llama programa CAD, Carbón a Diamante, son las siglas de Carbón a Diamante, que es un programa que lo hemos diseñado a partir de la práctica, no a partir de enfoques teóricos. Sin embargo, la práctica nos ha permitido ir probando qué funciona y qué no, pero sobre todo la observación. Nosotros hemos investigado a los neurodivergentes más famosos del mundo, en las artes, en la ciencia, en la tecnología, ¿no? Y vemos pues que todos los grandes inventores, innovadores, los que han generado crisis en la sociedad que nos han llevado a progresar, son personas atípicas, totalmente atípicas. Y entonces ellos, lejos de ser un obstáculo en la sociedad, más bien nos han empujado hacia el futuro, nos empujan hacia el cambio. Y eso mismo que han logrado ellos, nosotros queremos extrapolarlo a los clientes que atendemos día a día. Si personas neurodivergentes han logrado destacar en su campo, en su vida, y han llegado a ser exitosas y han logrado sus metas, ¿no? Y así lo sabemos porque muchas de ellas son famosas. Tenemos un Elon Musk que nos quiere llevar a Marte, ¿no? Y que ha expresado abiertamente que tiene Asperger, que es lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, ahora se conoce como autismo de nivel 1, por ejemplo. Entonces, que si ellos lo han logrado, nuestros clientes también lo pueden lograr. O sea, toda persona neurodivergente también puede lograrlo. Quiere decir que la neurodivergencia por sí misma no debe ser un obstáculo para progresar en la vida o alcanzar tus metas, sino todo lo contrario. Más bien va a ser aquello que te va a permitir alcanzar las metas más rápido o de una manera muy destacada, que puede hacer que los demás, los neurotípicos, más bien sigamos ese camino. Entonces la mente neurodivergente nos abre posibilidades, nos abre caminos, y los neurotípicos nos acomodamos y seguimos. Entonces con el programa CAD queremos hacer eso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Enfocándonos en las fortalezas de las personas y no en sus deficiencias. Número uno, porque miramos desde un aspecto, desde una visión positiva la neurodivergencia. Lo miramos como una oportunidad para lograr algo destacado, para hacer un aporte en la sociedad. Miramos a la persona como un ser integral, físico, mental, espiritual, integral. Y decimos espiritual no tanto desde la concepción religiosa o mística, sino más bien desde un aspecto de la energía que tiene toda persona, que cuando ya no tiene fuerza física ni mental, hay una chispa ahí de vida que todavía te hace seguir adelante. Entonces miramos a la persona como un ser integral. Por eso es que en la familia no brindamos terapias para estas personas, no brindamos terapias para el TDAH o el autismo, no. Tenemos un programa integral que se encarga de desarrollar habilidades que requiere la persona para alcanzar sus metas. Así de simple. Porque muchas personas neurodivergentes lo han logrado y entonces todos lo podemos lograr, siempre y cuando nos enfoquemos en las fortalezas y no quiere decir que no miremos las necesidades. Existen las necesidades, los puntos débiles que todos tenemos, pero si estamos ahí y le damos duro a esa herida, no vamos a lograr nada. Pero si nos enfocamos en su fortaleza y la desarrollamos, entonces la persona va a poder mejorar su autoestima, estar motivada para el cambio, para el logro, y va a poder hacer los esfuerzos necesarios para poder desarrollar las cosas que quiera desarrollar. Por ejemplo, enfocarse más en una tarea, pensar antes de actuar, superar rápido la frustración, ¿no? Entonces, todo eso entra no como defectos de la persona, sino como metas que tiene la persona. Entonces, enfocadas en sus metas, podemos guiarlos. Nosotros nos volvemos, los psicólogos especialistas en el programa CAD, nos volvemos en una guía, en un mentor para que esta persona pueda avanzar hacia sus metas que tiene. Y es que creemos también que por más pequeña que sea la persona,
tiene metas de, por ejemplo, aprobar el año, sacar buenas notas, tener amigos, tener una pareja, casarse, tener un trabajo. Entonces tienen metas desde lo más simple hasta muy complejas y esas metas deben guiar su accionar. Pero ¿qué encontramos en el paradigma tradicional? Enfoque hacia el defecto, hacia la deficiencia, y lo único que logra es que la persona se sienta menos, se sienta que no puede y por lo tanto tiene ahí un motivo para decir, por eso no alcancé lo que quería, ¿no? Con el programa CAR hacemos todo un cambio de chip y la persona termina motivada con estrategias que va desarrollando para alcanzar sus metas, teniendo en cuenta esa mente tan extraordinaria que le ha tocado. Muchísimas gracias por brindarnos este nuevo enfoque a partir de su práctica. Y nada, muchas gracias por la entrevista también. Gracias a ustedes, les deseo éxitos también en sus estudios. Gracias. Gracias por difundir sobre la neurodiversidad, esa es la misión que tenemos en Nueva Familia y entrevistas como estas nos permiten lograr eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Agradecemos profundamente a Sonia Remón Guillén por compartir su experiencia y conocimientos sobre la neurodiversidad en el ámbito educativo. Su perspectiva nos brinda herramientas y reflexiones necesarias para avanzar hacia una educación más inclusiva. Ahora, procedemos con las conclusiones. En primer lugar, rescatamos que la neurodiversidad reconoce que el cerebro humano no sigue un único patrón de desarrollo, sino que abarca una diversidad de configuraciones, como el autismo, el TDAH y la dislexia, que no deben ser vistas exclusivamente como trastornos. Sin embargo, las personas neurodivergentes enfrentan desafíos significativos en entornos educativos, como la presión para adaptarse a la neuronorma, lo que resulta en un enfoque educativo que no se ajusta a sus necesidades específicas, la estigmatización social y la clasificación de sus condiciones como trastornos mentales, lo que puede limitar su potencial, y la falta de comprensión y apoyo temprano, lo que puede desencadenar problemas de salud mental como ansiedad y depresión. En segundo lugar, la inclusión efectiva de estudiantes neurodivergentes en el aula requiere un cambio de paradigma que valore la diversidad neurológica. Entre las estrategias más relevantes se encuentran aplicar el diseño universal para el aprendizaje, que adapta las sesiones a las necesidades individuales y grupales. Promover capacitaciones docentes para sensibilizar y enseñar que todos somos neurodiversos. Diseñar planes personalizados y claros que potencien las fortalezas de los estudiantes y implementar herramientas y recursos efectivos, como planes de integración social y apoyo educativo personalizados. Finalmente, resaltar que la neurodiversidad puede enriquecer el aprendizaje al aportar innovación y fomentar procesos educativos más dinámicos y diversos. El psicólogo educativo desempeña un papel crucial al identificar tempranamente las neurodivergencias y diseñar planes de apoyo, liderar la implementación del DUA y coordinar con docentes, padres y profesionales de la salud, y servir como guía institucional para mantener una perspectiva integral y no estática, promoviendo habilidades y estrategias centradas en las fortalezas de cada estudiante. Esperamos que esta entrevista y estas reflexiones hayan contribuido a ampliar su perspectiva sobre este tema. Les invitamos a continuar dialogando y profundizando en la importancia de la neurodiversidad. Sin más que decir, nos despedimos. Muchas gracias por su atención.